Durante las últimas 4 décadas, una forma grave de insuficiencia renal ha aumentado entre las personas que viven en zonas socialmente vulnerables, comunidades agrícolas de América Central y Asia, especialmente en El Salvador y Nicaragua. La enfermedad renal crónica de etiología incierta o no tradicional es una forma grave de la enfermedad caracterizada por insuficiencia renal progresiva, a menudo diagnosticada en un estado muy avanzado debido a la ausencia de síntomas tempranos. Su etiología no está ligada a diabetes, hipertensión, glomerulopatías u otras causas conocidas de enfermedades renales. Las etiologías subyacentes de esta enfermedad no han sido identificadas en la mayoría de las regiones, pero dos grupos predominantes han estudiado los factores de riesgo. El primer grupo está relacionado con la exposición repetida y prolongada a toxinas potenciales, incluidos plaguicidas y metales pesados, en agua potable y en comunidades agrícolas. El segundo está relacionado con el estrés por calor con episodios repetidos de deshidratación. El objetivo de esta revisión sistemática fue evaluar las posibles asociaciones entre esta enfermedad y agroquímicos, deshidratación por estrés térmico, metales pesados, agua y otros factores descritos en la literatura. Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de acuerdo con el protocolo previamente registrado del estudio. La búsqueda incluyó revisiones sistemáticas, estudios experimentales y estudios observacionales de calidad media o alta en cualquier población con esta enfermedad. El resultado primario fue ERCNT, definida como tasa de filtración glomerular estimada menor a 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal o proteinuria no nefrótica, y anomalías del sedimento urinario como marcadores de daño renal o trastornos tubulares renales, exclusión de las causas tradicionales de ERC. También se incluyó la lesión renal aguda como medida de resultado indirecto para los estudios del estrés por calor, deshidratación. Se utilizó el metaanálisis para determinar la razón de probabilidades para cada una de las principales exposiciones: agroquímicos, deshidratación por estrés por calor, metales pesados, incluidas las subcategorías arsénico, cadmio, plomo y mercurio, agua dura y trabajo en la agricultura. Las razones de probabilidad se ajustaron para otros factores de riesgo siempre que estuvieran disponibles y se eligieron porque eran la estadística más utilizada en los estudios primarios incluidos. Se utilizó MetaXL para realizar el metaanálisis mediante el método de heterogeneidad de varianza inversa. La heterogeneidad se evaluó mediante estadísticas. Se utilizaron gráficos DOI y el índice LFK para evaluar la presencia de efectos de estudios pequeños. En total, se incluyeron 4 revisiones sistemáticas y 61 estudios primarios. El proceso de selección de los estudios y los números de cada etapa se muestran en la figura número 1. En esta figura se muestra el diagrama de flujo de selección de estudios para la revisión sistemática de factores de riesgo de enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. En la figura número 2 se muestran parcelas forestales que muestran la razón de probabilidades para el efecto de agroquímicos. En la figura número 3 se muestran gráficos de bosque que muestran la razón de probabilidades para el efecto de A, agua dura, B, metales pesados y C, estrés por calor en cualquier ERCNT. La razón de probabilidades resumida se generó mediante el modelo de heterogeneidad de varianza inversa. En la discusión se tomaron en cuenta 4 puntos importantes y el primero son los agroquímicos. Se encontraron pruebas consistentes del efecto adverso de los agroquímicos sobre la enfermedad renal crónica. El metaanálisis, que incluyó 3 estudios de diferentes áreas regionales, el efecto general fue positivo y se volvió significativo cuando se eliminaron los estudios transversales. El segundo punto abarcó los metales y aguas duras. Se incluyeron 23 estudios primarios de asociación entre la enfermedad renal crónica no tradicional y metales pesados con aguas duras, principalmente de Asia del Sur y países no endémicos. En general, hubo una asociación positiva entre la exposición a metales pesados y la enfermedad renal crónica no tradicional, en particular para el cadmio y posiblemente el plomo. El tercer punto consistía en la deshidratación por estrés o por calor. No hubo evidencia consistente en la revisión sistemática para apoyar la asociación entre la enfermedad renal crónica y el estrés por el calor deshidratación.
Los estudios evaluados asumen que los cambios en la osmolaridad y otros marcadores en sangre y orina provocan episodios repetitivos de insuficiencia renal aguda y a partir de ahí podrían conducir al desarrollo de una enfermedad renal crónica. Como último punto, se tomó en cuenta trabajar en agricultura. Se hizo un metaanálisis de 15 estudios y se encontró que trabajar en agricultura aumentaba significativamente el riesgo de tener enfermedad renal crónica en todas las regiones. Los estudios incluidos en la síntesis cualitativa y cuantitativa involucraron a casi 100.000 participantes. La relación dosis-respuesta también se encontró en los participantes de ambos sexos por igual, que trabajan más cerca del nivel del mar en Centroamérica. La conclusión para este artículo se basó en el metaanálisis, mostrando una asociación estadística significativa entre la enfermedad renal crónica y el uso de pesticidas cuando se excluyeron los estudios transversales. Los estudios para metales pesados, aguas duras y estrés por calor no fueron consistentes. Todos los resultados tuvieron una heterogeneidad sustancial. Se han estudiado otros factores de riesgo y se han encontrado pruebas consistentes de los efectos del alcohol, el tabaquismo y la genética. Sin embargo, persisten algunas lagunas importantes y complejas en el conocimiento. Con base en la evidencia existente y el principio de precaución, es importante implementar medidas preventivas para mitigar el daño causado por la enfermedad renal crónica no tradicional a los trabajadores agrícolas y a sus comunidades, es decir, mejores condiciones de trabajo, manejo cauteloso de agroquímicos, metales y aguas duras.